Miguel Ruiz, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Bueno, guapo ya no lo sé, pero Bueno, un bueno, poquito mejor yo creo que sí, ¿no? yo creo Un que sí, poquito yo mejor. creo que sí que se te ve mejor que el primer día, que estabas un poco Un poco desenfocado. borroso, ¿eh? Un poco Creo, borroso. Miguel, que había una película de Woody Allen, que no recuerdo Sí, ahora el título de la película, ya me perdonarán los fans de Woody Allen, en la que su protagonista parecía totalmente desenfocado, siempre, durante toda la película. Y eso te pasó a ti el primer día, pero da igual, lo importante es el contenido. Primero, Miguel, ¿cómo estás? muy bien, bueno, disfrutón después del partido que vivimos ayer, ¿no? Es verdad que un poco apenado, porque creo que el Sevilla pudo merecer más. Creo que es algo que defines muy bien tú en un tuit que pusiste anoche, ¿no? Que ya cuando acabas de rozar un título esto importa menos, pero es verdad que el Sevilla tuvo merecimiento, ¿no? Sobre todo gran parte de la primera mitad. A ti, Miguel, te ocurrió un poco como a ti, como a mí, mejor dicho, en la previa del partido, porque yo después de haber visto al Sevilla el viernes contra el Valencia pensé, hay que nos podemos hacer daño el miércoles en la Supercopa de Europa. Sí, de hecho lo hablé con Pepe, ¿no? En la mañana de ayer. Yo tenía poca fe en el Sevilla de cara a esta Supercopa. Mi sensación era que el Manchester City era muy superior, que iba a dominar los tempos, sobre todo el ritmo me parecía que estaba bastante más alto, incluso habiendo visto un City contra el Burnley que no estaba en su mejor Sí. momento. Sí me daba la sensación de que estaban muy alejados, ¿no? Y que era muy difícil que el Sevilla pudiera hacer daño al City. Y nos encontramos con un partido completamente distinto. Afortunadamente, ¿no? Estas cosas que tiene el fútbol, Miguel, de llevarnos la contraria y de lo que marca el favoritismo, lo que marca el sentido común, el fútbol en muchas ocasiones, por fortuna, se encarga de llevarnos la contraria. Y fue un poquito lo que pasó ayer, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que estoy contento cuando el fútbol me desmiente. Espera, que te había sacado de... Ahora. No Háblame. pasa nada, no Te pasa había nada. sacado de escena por la cara. Dale. No, eso, ¿no? Que yo estoy contento cuando el fútbol me desmiente, cuando realmente nos pone a prueba, ¿no? A los que nos dedicamos un poco a hablar sobre ello, creo que es una buena noticia cuando el fútbol nos desmiente, nos quita la razón, porque en el fondo es lo que se disfruta. Y sobre todo cuando se ve un partido, obviamente quien ve el partido con esa visceralidad del aficionado, pues lo ve de otra manera, pero quien lo ve de manera neutral, quien quiere disfrutar de un partido de fútbol, que no pase lo que todo el mundo espera que pase, sinceramente creo que es una buena noticia. Y creo que en el partido de ayer se vieron muchos tramos en los que realmente los que habíamos previsto un poquito el escenario de partido nos vimos sorprendidos. Oye, Miguel, la clave puramente de la final estuvo en el acierto y ya está. Bueno, a mí me da la sensación de que hubo muchas cuestiones, ¿no? A analizar. Para empezar, creo que el Manchester City está sufriendo muchísimas cuestiones relacionadas sobre todo con su juego interior. Esto nos daría para mucho, pero sobre todo creo que hay dos bajas esenciales. Una es De Bruyne y otra es Gundogan. Y me parece que ninguna de las dos, hoy por hoy, tiene claro Guardiola de cómo contrarrestarlas, ¿no? Una yo creo que en teoría la tiene que contrarrestar Kovacic, que es una pieza que no termina de encajar demasiado con el rol de Gundogan, y otra Es que se parecen como un huevo a una castaña, ¿no? es que no se Gundogan parecen y nada, no se Kovacic. parecen Y nada. no soy yo quien le lleve la contraria al City de qué es lo que tiene que hacer. Si han apostado por Kovacic, pues ellos sabrán los motivos, ¿no? Pero así de Claro. entrada parecen dos jugadores que son casi radicalmente opuestos. Sí, sí, lo son, lo son. Creo que estás en lo cierto. Mi sensación con esto es que al final están intentando cuadrar una pieza que no existe. O sea, Gundogan se adaptó a un rol que no era el suyo tampoco. Y eso, yo creo que al final, lo difícil precisamente es que Guardiola acierte con la serie de movimientos que hace con algunos jugadores en los que no nos esperamos ese tipo de rol. Y yo creo que eso, que pase con Kovacic, pues me parece mucho más difícil. ¿Lo conseguirá? Ya lo veremos, ¿no? Pero la sensación a priori es que es bastante complicado. Luego hay otro tema, y es que me gustó mucho, por ejemplo, en los últimos minutos, sobre todo, 30-40 minutos de Guardiol, ¿no? Que para mí fue más Gundogan que Kovacic durante todo el partido. En una ubicación de inicio un poco sorprendente, ¿no? En una de Sí. estas guardioladas que a veces se dicen que dices, ¿qué se está inventando este hombre? Sí, sí, sí. Más habituales de lo que a veces nos gustaría, pero es verdad que
Bueno, Guardiol ya había jugado bastante en el lateral izquierdo, más escorado, con Croacia, de hecho, hasta la llegada de Borna Sosa jugó bastante en banda izquierda, pero es verdad que sobre todo sorprendían los centrales, ¿no? Sorprendía un poco ese posicionamiento. Yo creo que lo que buscaba es que los laterales sumaran como interiores o como pivotes incluso en algunas circunstancias. Vimos a Kyle Walker y a Guardiol muy altos en su posición en el campo, ¿no? Viendo los mapas de calor, sobre todo en la segunda parte, uno se da cuenta de que el posicionamiento es casi de un interior más que de un lateral. Es algo que ya había hecho, pero yo creo que en los minutos finales, buscando precisamente esa victoria, lo cambia radicalmente todo. Y en ese sentido yo creo que hay cosas que funcionaron muy bien y otras que no funcionaron tan bien. Mi sensación es que el Sevilla supo explotar muy bien ese problema, esa separación entre lateral y central que Ocampos supo aprovechar de una manera asombrosa, que no sabían cómo tapar desde el City, cosa que se tienen que mirar, porque, claro, siempre nos fijamos en las virtudes del City, pero no nos damos cuenta de los problemas que pueden tener cuando un entrenador como Mendilibar sabe aprovechar esas circunstancias y además tiene armas para ello. Es verdad que En-Nesyri no estuvo acertado No. en la mayoría de sus ocasiones. Es verdad que marca un golazo, es verdad que aprovecha muchas veces esos centros y esos duelos aéreos, pero si de verdad hubiera estado acertado en En-Nesyri, este partido hubiera tenido un final muy distinto para mí. 36 títulos lleva Pep Guardiola ya, Miguel. Y a pesar de todo, sigue siendo, aunque desde lo numérico se puede desmentir perfectamente, digo que a pesar de todo sigue siendo un entrenador discutido por muchos. Da para libro, ¿no? Un poco lo de Guardiola. Sí, da para libro, da para libro. Escríbelo, venga, va, te regalo la idea, Miguel. No sé, va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil, porque luego también va a estar discutido el libro. Por lo tanto, es un dominó un poco peligroso. Sí que es verdad que ahí me da la sensación de que todo nace de cómo comienza su carrera Guardiola, ¿no? Luego, obviamente, su personalidad tiene un valor increíble, ¿no? Dentro de esa discusión, dentro de lo que le puede caer bien a uno, le puede caer bien a otro. Sus declaraciones a veces pues dejan entrever cosas que yo creo que son para alimentar el juego más que para quejarse de verdad, ¿no? Yo creo que Guardiola es un tío muy inteligente, sabe lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace en cada momento. Creo que tiene un dominio de la escena mucho mejor del que él quiere dejar entrever. Y me da la sensación de que también el comienzo de su carrera, ¿no? En el Barça, en una época muy discutida entre Barça y Madrid, ya sabemos cómo son las aficiones en muchos casos de polarizar ciertas cuestiones, ¿no? Es como qué difícil es reconocer muchas veces el valor del contrario. Y en este sentido yo creo que esto se traslada a una figura como la de Guardiola, que ya de por sí es controvertida, que tenía ya un bagaje como jugador y que obviamente como entrenador después pues ha suscitado muchísimos debates, ya no solo con el eterno rival, sino con otros compañeros de profesión. Oye, acabamos de conocer, para hablar un poco también del Sevilla, por cierto, gracias a Not Jaime 2500 y Asturiano por suscribiros, digo que acabamos de conocer que Bono no ha regresado con el Sevilla a Sevilla y que va a fichar por Arabia Saudí. Gracias, Coxman. Tremenda pérdida esta para el Sevilla en un verano marcado evidentemente por todo lo que está ocurriendo con el fútbol árabe, que está fichando a muchos jugadores y de gran nivel. Sí, bueno, yo creo que a Bono se le han ido escapando un poco todos los trenes, ¿no? Es verdad que yo no sé si por cuestión propia, por el propio jugador que exigía ciertas cuestiones, o si la propia dirección deportiva del Sevilla no atendía a otras peticiones que no llegaran a un precio, o no sé por qué ha sido esto, pero realmente creo que Bono al final sí que ha sido requerido por varias secretarías técnicas, incluso si no me equivoco lo ha sondeado el Real Madrid con la lesión de Courtois. Sí, sí. Fue uno de los grandes favoritos para la portería del Bayern de Múnich. Yo creo que ha habido grandes porterías vacías. Ha habido un baile de porteros este mercado de fichajes, Miguel Ángel, increíble. O sea, han variado muchísimo las porterías en esta temporada. Y ciertamente que Bono termine yéndose a Arabia Saudí después de todo este mercado en el que las porterías normalmente, que es un lugar tan
tan místico, ¿no? Que se intenta tocar muy poco, se han movido tanto, realmente me parece sorprendente, ¿no? Al final, obviamente, el jugador supongo que habrá tenido peso en esa decisión. El dinero de Arabia Saudí ya sabemos lo muchísimo que atrae. Sí, se está Entonces, no hablando de deja... unos, creo que 12 kilos por temporada para Ujú. Bono, una cosa así que es una auténtica Es que salvajada. es una barbaridad. Entonces, claro, ¿quiénes somos nosotros para juzgar eso? No, no, No somos yo nadie, siempre lo digo, obviamente. ¿eh? Yo Claro, trabajo por dinero, los futbolistas efectivamente. también, quiero decir, no... Efectivamente. Me puede Sorprende, apenar según qué claro, movimientos de según qué futbolistas, Miguel, pero nunca lo voy a criticar, quiero decir. claro, Yo lo entiendo, son trabajadores sí. con un nivel adquisitivo que multiplica por mucho el nivel adquisitivo de los currelas, pero al final son esos trabajadores que buscan lo mejor para su futuro. Claro, obviamente. Y bueno, sí que sorprende, ¿no? Que Bono, siendo un portero, además, es verdad que la segunda parte de la temporada con el Sevilla fue dudosa. Es verdad que desde la llegada de Mendilibar estaba bastante cuestionado, en el sentido de que ya había un debate en la portería, cosa que no había habido antes. Pero el Mundial con Marruecos es increíble, ¿no? Yo creo que al final es un portero de garantía, es un portero con un nivel internacional demencial y obviamente quizá está ahí el tema, ¿no? Que no ha llegado una oferta que a él le convenciera del todo. Eh, no sé si has podido escuchar las palabras de Mendilibar ayer después de la final de la Supercopa, en la que decía nos están tocando las narices, ¿no? Porque hay mucho equipo revoloteando alrededor del Sevilla y no le pasa solo al Sevilla, ¿eh? Le pasa a otros muchos clubes interesándose por futbolistas, con contrato, etcétera, etcétera. ¿Tú eres de los que cree que el mercado debería estar cerrado desde que comienza y arranca la liga y no como nos pasa ahora que empieza la liga y tenemos 20 días más de mercado? Pero sin ninguna duda. Es que creo que el mercado no puede continuar ni un día más de lo que dura el periodo de descanso, ¿no? Yo creo que al final el mercado es una herramienta para encarar una temporada. No tiene ningún sentido que la alineación del Sevilla-Valencia sea una en el primer partido de liga y sea otra completamente distinta con jugadores intercambiados en la segunda vuelta. A mí me parece que es algo completamente ridículo, ¿no? Yo creo que no está bien formulado. Creo que es algo a nivel global, que obviamente es muy difícil conformar un mercado de fichajes global que satisfaga las demandas de Europa, de Asia, de Sudamérica, pero yo creo que sí que en Europa se tendría que buscar una solución que más o menos satisfajera las necesidades de aquellas ligas que empiezan más o menos a la vez, ¿no? Estamos Sí, bueno, hablando... o si no, que lleguen a un acuerdo las 3, 4, Efectivamente, 5 grandes ligas de decir, eso oye, a es. partir de ahora el mercado se cierra el 10 de agosto, que además, directores deportivos, tenéis tiempo desde que termina la temporada hasta el 10 de agosto para hacer todo lo que tenéis que hacer, porque son 2 Claro. meses. Es que yo creo que hay suficientes sensibilidades como para entender que los intereses de los clubes son importantes dentro de los movimientos de los mercados de fichajes. Y sabes que empiezas la temporada y sobre todo creo que cuando se conforman este tipo de fechas no se piensa en nada en el departamento de la dirección deportiva. Porque obviamente si ya el staff técnico está enfadado, imagínate quienes tienen que gestionar todo esto, ¿no? Saber que trabajan al límite y que en los últimos días del mercado te pueden tirar por tierra todos tus planes. Y esto yo creo que es algo muy preocupante, ¿no? Sobre todo para lo que es la salud deportiva de los clubes de cada liga. Hay que recordar, además, que las declaraciones de Mendilibar tienen un teje... bueno, también mandan un recadito, porque en las últimas horas se ha comentado, o se ha hablado, y además es cierto, del interés del Aston Villa por Marcos Acuña, ¿no? Y ya sabéis que en el Aston Villa está Monchi ex del Sevilla, que ha salido del club como ha salido, que después de su salida han pasado una serie de cosas. Bueno, en definitiva, también el mensaje de Mendilibar tenía una cierta retranca en ese sentido. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba el mercado para el Sevilla y para el resto de equipos de la Liga EA Sports, porque sigue abierto, todavía nos quedan 2 semanas. Es decir, dentro de 2 semanas será el último día de mercado y vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, Miguel, antes de cerrarte y de despedirte, ni que sea en forma de telegrama, de la primera jornada de la Liga, así a muy grandes rasgos, ¿con qué te quedas?
¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó? ¿Qué te dejó insatisfecho? Ya sé que es un poco un atraco y es así un a bote pronto, pero quería lanzarte esta última antes de liberarte. Pues mira, me gustó. Mira, vi unos cuantos partidos, no vi toda la jornada. Miguel Quintana solo puede haber uno. Realmente, mi sensación es que estábamos alargando un poquito la pretemporada. Y hay equipos y partidos que realmente me dieron esa sensación, pero hubo otros en los que la tensión fue terrible. Fue Bueno, el increíble. Getafe-Barça. El Getafe Barça, bueno, el yo Getafe todavía Barça, que además tú lo viviste. Yo todavía estoy nervioso, imagínate. Y han Tú lo pasado viviste 4 días. en tus carnes. No, realmente fue duro. Yo creo que me gustó la Real Sociedad, me gustó lo que vi. Es verdad que es un equipo que yo creo que todavía tiene que trabajar mucho, que tiene cosas por pulir. Me gustaron Las Palmas. Creo que es un equipo que también tiene muy buena pinta, que por cierto está sonando un jugador del City, Máximo Perrone, que a mí me encanta. Sí, Ojalá, es verdad, es verdad. Ojalá llegue. Y bueno, yo creo que hay cositas, ¿no? El Mallorca creo que es un equipo que nos va a dar que hablar esta temporada. Creo que tiene un juego por alto increíble, que veremos cómo por cierto, acaban Miguel, las estadísticas. ahora que citas al Mallorca, lo de fichajes de rendimiento inmediato, Sergi Darder, fue salir y ¡pum! Bueno, es que además y llevaba medio entrenamiento con el Mallorca. Bueno, y la sensación que tenía todo el mundo, incluso él lo había dicho, ¿no? Que tenía ganas de llegar al club de su ciudad, de su tierra, de poder ir al Mallorca y tener esa sensación de haber cumplido un sueño. Yo creo que todo eso, en este fútbol que nos convence a veces de que las cosas son mucho más materiales y demás, este tipo de cosas y este tipo de rendimientos en jugadores que sabemos que tienen una calidad increíble, al llegar a un sitio en el que realmente quieren estar, me parece que es especial, ¿no? Supongo que la gente del Español no lo ve de esta manera, porque han sufrido bastante con este movimiento, sí. Pero creo que por parte de Darder y del Mallorca, desde luego, estarán muy contentos. Pues nada, Miguel, no te quiero robar más tiempo. Hablamos pronto y seguimos hablando de los otros 18, que es la sección de Miguel aquí en la Romaneta, aunque hoy hemos aprovechado para hablar de la final de ayer entre el City, el Sevilla y la victoria del equipo de Guardiola ayer en Atenas contra el conjunto español. Miguel, un abrazo, que vaya bien. Un abrazo muy grande cuando tú quieras. Chao. El gran Miguel Ruiz, que se ha asomado aquí a la Romaneta para charlar un rato de fútbol, sobre todo de la final de ayer, de lo que pasó, de los méritos que hizo el Sevilla o no hizo el Sevilla o hizo el Manchester City para adjudicarse el título de la Supercopa de Europa, que al final se llevó el equipo de Guardiola en la tanda de penaltis después de que Nemanja Gudel lanzase el último tiro contra el travesaño. Por cierto que ha habido cierta... yo sí que te quiero, Bernat. Y gracias a Biscuit por el 7º mes con el Prime. Lo digo porque me he puesto a hablar con Miguel y se ha suscrito alguien más y se me había olvidado. Decía que un último apunte sobre la final de la Supercopa de ayer. Lo de Suso, que también se ha comentado mucho. Y lo dijo Mendilibar ayer después del partido, que esperaba, bueno, que estaba un poco decepcionado porque Suso salió en el tramo final. Entre otras cosas, para que lanzara el penalti, y al final no lanzó el penalti, pero bueno, al final los easy, pues bueno, al final las decisiones fueron las que fueron. Suso no lanzó el penalti, lo lanzó Gudel falló. Y ya está, y no pasa nada, y no hay que darle muchas más vueltas. Desde aquí lo único, felicitar al Manchester City por el título. Ya lo ha dicho Miguel, ahora no está el City en su momento probablemente más boyante, pero es un equipazo, y ahora mismo, a 17 de agosto de 2023, en la pole position, en la línea de salida de la temporada, el Manchester City, creo, no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que está en el cajón con el número 1 de favoritos a competirlo de nuevo toda esta temporada y poder llegar a últimas instancias. Luego, como siempre decimos, que lo consiga o que lo deje de conseguir, ya es... Gracias, Travis. Gracias por tu 4º mes.
con el nivel 1, un besazo para ti. Que lo consiga o que no lo consiga, pues esto ya es mucho más complicado analizarlo porque queda toda la temporada de por medio y pueden ocurrir un montón de cosas. Pero que el City va a estar ahí luchándolo todo, la Premier, la FA Cup, la Carabao Cup y sobre todo la Champions League, yo creo que no le cabe duda a nadie. El City, en cuanto ajuste a Kane, en el equipo el Bayern. Sí, es cierto que el Bayern con el fichaje de Kane, todo el mundo tenemos la sensación que ha dado un paso adelante, upa dance, pero yo creo que ha dado un paso adelante importante. Dicho esto, felicitar al Sevilla, insisto. Ya sabéis que yo soy de los que piensa que lo de merecer o no merecer es una estupidez, pero el Sevilla compitió y el Sevilla tuvo opciones suficientes para llevarse la victoria, pero contra estos equipos tienes que ser certero de cara a la portería rival y ayer el Sevilla no lo fue. Y como no lo fue, se le escapó la posibilidad de levantar un título. Vamos a ver, en el caso del Sevilla, en el caso del resto de equipos, cómo acaba evolucionando el mercado, qué vende, cuánto tarda en hacerse oficial lo de Bono Arabia, en qué invierte ese dinero el Sevilla, cómo puede reforzar la plantilla, porque además existen serias dudas de que otros futbolistas puedan hacer las maletas desde ahora y hasta que acabe el mercado, y cómo con todo eso el equipo andaluz es capaz de conformar un equipo competitivo para asumir los retos que también va a tener a partir de ahora: Liga, Copa, Champions, etcétera, etcétera. Fue un partidazo, solo nos faltó un poco más de acierto, dice Ángel Trianero, que ya sabéis muchos de vosotros que es aficionado sevillista. En todo caso, y como decía y como tuiteaba anoche, el sevillismo, la gente del Sevilla, se puede sentir muy orgullosa de su equipo. Y sé que cuando estás a punto de ganar un título, cuando lo acaricias con la yema de los dedos, y el Sevilla lo acarició, ese orgullo que puedes sentir por lo que hizo tu equipo se te puede quedar muy corto. Puedes decir, caramba, pues yo preferiría haber jugado peor y tener un título más en mi vitrina. Y yo lo entiendo perfectamente porque es una sensación humana. Pero creo que no es moco de pavo, creo que está muy bien. Creo que está muy bien que el aficionado, a pesar de llevar durante el día de hoy y los próximos días el pozo de tristeza por la derrota ante el Manchester City, por la posibilidad que existió y que no acabó de concretar de haber ganado algún título, sentir que sale a Europa y es competitivo. Se enfrenta al Manchester City y le planta cara. Lo digo, entre otras cosas, porque al Sevilla le va a tocar eso, salir a Europa e intentar competir esta temporada en la Champions League, donde esperemos que pueda hacer un buen papel el equipo andaluz. El Sevilla, por cierto, que esta jornada juega el lunes en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés. Vamos a ir abrochando lo de la Supercopa de Europa. Le hemos dedicado 3/4 de horas bien ricos y la charla con Miguel Ruiz a hablar de lo que ocurrió ayer en Atenas, mejor dicho. Pero me gustaría ahora que cerrásemos el asunto Sevilla. ¿Cómo ves la diferencia de partido entre...? Pues supongo que habrá un poco de todo, Pablo Aguilera. Que un poco de motivación, un poco de que hay partidos que no salen, un poco del buen trabajo que hizo el Valencia. Supongo que también el hecho de jugar una final y tener la posibilidad de ganar un título también te pone las pilas de otra forma. Quiero decir, un poco todo, ¿no? Pero bueno... está claro que el salto hacia adelante y de calidad que dio el Sevilla ayer respecto al partido del Valencia es para que el sevillismo sea optimista de cara a lo que puede hacer el equipo esta temporada. Claro, si el lunes contra el Alavés, 7 de la tarde en Mendizorroza, el equipo da otra vez 3 pasos hacia atrás, pues la gente se podrá volver a preocupar. Si se mantiene donde ha estado, pues no.